Hay dos maneras de vivir la realidad. Una es mediante la fuerza y la otra es mediante el poder. Si elegimos vivir la vida desde la fuerza, vamos a estar constantemente agotados y vivir así es drenante. Ahora, si elegimos vivir la vida desde el poder, entendiendo que somos seres co-creadores de nuestra realidad, la vida comienza a ser un auténtico regalo. Soy Ateneri Gómez y hoy quiero contarte un pedacito de mi historia para, si estás en un momento de dolor, si estás en un momento de desesperación, si estás en un momento donde ya no puedes más, hacerte entender y hacerte ver que hay algo mucho más poderoso, hay algo mucho más grande guiándote el camino, y quiero que con esto que te voy a contar tengas fe, tengas confianza en que todo se va a recolocar, todo se va a ordenar y al final siempre todo sale bien. Y si no sale bien, es que no es el final. Hace unos años recuerdo que yo estaba completamente rota, estaba completamente perdida, estaba devastada. Yo necesitaba constantemente buscar respuestas fuera o buscar que alguien me salvara, porque era incapaz de ver lo que ocurría dentro de mí, era incapaz de escucharme y era incapaz de lograr identificar la voz de mi alma. Quédate bien con la voz de mi alma, porque qué grande es Dios cuando pides guía y cuando pides ayuda. Mira, el gran amor de mi vida era mi abuela, y mi abuela ya no está en el plano físico, pero yo recuerdo que yo iba mucho con ella a la iglesia. Y en un momento de desesperación, mi abuela era la que siempre me daba amor, me escuchaba. Y ella sabía lo desesperada que yo estaba en ese punto de mi vida. Estaba en un momento donde no me sentía comprendida, no me sentía escuchada. Algo dentro de mí no se identificaba con lo que estaba realizando, con lo que estaba haciendo. Y fuimos una vez a la iglesia, y saliendo de la iglesia, recuerdo que había una librería, y yo lo único que hacía era pedirle a Dios que me diera respuestas, que me diera señales, que me ayudara. Y recuerdo que había una librería y entramos a esta librería y yo no leía. Yo era una persona que hace años yo no leía. Mi vida era completamente diferente y distinta a lo que es ahora. Y cuando entré a esa librería hubo un libro que me llamó la atención, que es el de La voz de tu alma, de Laín García Calvo. Ese fue el primer libro que a mí me despertó, que a mí me hizo un clic interno, y yo tenía la necesidad de comprarlo. Era como si algo dentro de mí necesitara llevarse ese libro. Y pasaron como 2 meses o 3 meses para que yo empezara a leerme ese libro, pero en ese libro yo encontré a Dios hablándome. En ese libro yo pude recordar, en ese libro yo pude reconocer la voz de mi verdad, de mi alma. Y no, el camino no se modificó rápidamente, pero sí es cierto que me empecé a hacer preguntas. Empecé a hacer preguntas en base a, espera, si yo constantemente una y otra vez atraigo las mismas relaciones, atraigo los mismos trabajos, atraigo las mismas amistades, ¿será cierto que es que no es fuera, es dentro? Algo dentro de mí empezó a hacerme clic, y cuando tú empiezas a transformarte, cuando tú empiezas a cambiar, absolutamente todo en el exterior empieza a cambiar. Es necesario que seas lo suficientemente fuerte y valiente para ir a lo que duele y abrazarlo, para ir a todas esas heridas que te están impidiendo atraer lo que como ser creador te mereces, y abrazarlo y verlo, porque no eres lo que te sucede, eres algo mucho más grande que eso. Y
en el momento en el que te rindas y pidas ayuda, Dios se manifestará y Dios hablará. Y ahora es necesario que dejes de identificarte con todo este dolor, con todo esto que te sucede, y entiendas que estás a un paso de transformar tu realidad. Mira, después de empezar a leerme este libro, yo seguía atrayendo a las mismas relaciones, a las mismas amistades, las mismas situaciones de dolor, porque en el fondo de mí había algo que era insaciable. Yo no me escuchaba a mí misma. La vida me hizo caer, pero caer de verdad, y sobre todo el ego se me desmoronó por completo. Y yo decía, esta vez sí, pero una y otra vez seguía trayendo lo mismo. Hasta que no tuvo de otra la vida, que recuerdo muy bien, traerme a Bali para que yo empezara a verme de verdad. Recuerdo que me vine de vacaciones y yo constantemente vivía en una mentira hacia afuera. Hubo un momento en el que se fue la luz en la isla. Habían tormentas y se fue la luz. Y yo me acuerdo que yo no podía estar con mi cabeza, yo no podía estar con mis pensamientos, pero no me quedó de otra que estar conmigo. Y ahí algo dentro de mí se transformó, algo dentro de mí empezó a cambiar, porque empecé a escribir muchísimo, empecé a encontrarme, a encontrar qué era lo que realmente estaba haciendo que yo una y otra vez tropezara con la misma piedra. Cuando yo regresé, no fue fácil, porque encontrarte con tu verdad y encontrarte con lo que habita dentro es salir de tu zona de confort. Pero de a poquito empiezas a ser más coherente, más auténtica o auténtico, más amorosa contigo mismo. Y ahí es donde empiezas a rendirte, porque te das cuenta de que vivir desde la fuerza ya nada tiene sentido. Y empiezas a ser más coherente, empiezas a ser más humilde y empiezas a conectar con tu corazón. ¿Y qué sucede ahí? Que frecuencialmente empiezas a atraer a relaciones más genuinas, empiezas a rendirte al amor que lo sostiene todo, y como consecuencia te llegan propuestas diferentes, amistades diferentes, porque tú ya no eres la misma persona, tú ya no vives más desde la fuerza, desde tu ego, desde la mentira que te ha contado tu mente, creyendo que eres algo. Tú eres un ser creador, que mientras estés en esta tierra y mientras identifiques tus dones y tus talentos y tu poder personal, tu vida se va a transformar. Es que constantemente atraigo a personas que me traicionan. Deja de traicionarte tú a ti mismo o a ti misma. Deja de ser víctima de tu realidad y empieza a creerte capaz. Empieza a creerte capaz de que esta vida es mucho más grande, de que esta vida es un auténtico regalo. Mira, yo tuve la oportunidad en ese momento de venir a Bali. Pero no tienes que venir a Bali para poder mirar hacia adentro. Si hay algo que te está llamando la atención, pide señales, que las señales van a llegar. Las señales van a llegar. Mantén tus ojos bien abiertos, porque Dios está en todos lados. Dios está en todos lados, y Dios no es otra cosa que un estado elevado de conciencia. Y cuando tú aumentas tu nivel de conciencia, Dios entra a través de ti y obra milagros, tanto con tu vida, con tus relaciones, como con tu economía, como con absolutamente todo. Entonces, si yo pude transformar mi vida, estoy completamente segura que tú también podrás cambiar la tuya. Porque no somos nuestro dolor. Podemos sentir dolor, pero no somos nuestro dolor.
Estás a un paso de tomar la decisión consciente de rendirte. Hablar con Dios y pedirle ayuda. Guía mis pasos, ayúdame. El poder de la oración. El poder de la oración es lo que lo va a transformar todo. Y el poder de la gratitud. Agradecer por las pequeñas cosas que ya tienes y orar. Orar. Porque te aseguro que lo encontrarás. Lo encontrarás. Y las manifestaciones necesitan tiempo para poder realizarse. Gratitud, fe, oración y voluntad. Y te aseguro que tu vida comenzará a transformarse. Si yo pude, tú puedes. Y este septiembre, del 21 al 27, estamos realizando el retiro en Bali, Indonesia. Elegí Bali porque Bali fue mi despertar, fue lo que me resucitó. Ahí es donde yo escuché mi alma, donde escuché mi verdad. Ya ese libro me había dado claridad en base a despierta. Despierta porque no eres víctima de tu realidad, eres creadora. Eres creadora. Y luego Dios me fue colocando señales, oportunidades, hasta que me trajo a Bali. El 21 al 27, retiro Elementum, retiro aquí en Bali. Un retiro que lo transforma todo, un retiro que te va a reconducir hacia tu poder personal y hacia hacerte entender que eres creador de tu auténtica realidad. Aquí es donde todo comienza y donde tu sufrimiento termina. Espero que este mensaje te haya aportado un poquito de luz, un poquito de claridad y no estás solo, no estás sola. Esto es transitorio y recuerda, siempre todo sale bien. Y si no sale bien, es que no es el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.